Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Saludos y muchas bendiciones. Mi nombre es Betsaida Cordero y estamos aquí para dar una reflexión para tu vida. En el día de hoy queremos reflexionar acerca de una porción bíblica que se encuentra en Génesis capítulo 22 del versículo 1 en adelante. La palabra poderosa, la palabra que nos da vida eterna, la palabra que tenemos que ser hacedores de ella y no solamente oidores para tener una vida eterna con Dios. Aleluya. Así que damos gracias al Señor porque de nuevo me conecto. Hacía tiempo que no hacía un pequeño estudio, una pequeña reflexión, pero aquí estamos, porque en obediencia al Señor, porque lo sentí en mi corazón hacerlo y realmente quiero agradarle a Dios. Agradarle y que la palabra de Dios se expanda por todo el mundo. Ella misma dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. La palabra se tiene que expandir hacia todo el mundo y la gente decide qué hacer. El Señor ha sido bueno conmigo, ha sido bueno y para siempre es su misericordia, pero tenemos que entender que solamente hay dos caminos a elegir. Y nos conviene coger el camino de la salvación. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Dios del universo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias al Espíritu Santo que dejó en nosotros, que nos anima a hacer estas cosas, porque pudiera decir que en vez de estar quizás haciendo otra cosa, entreteniéndome quizás en algo que no me edifica, estoy aquí para leer una porción bíblica y dar una reflexión acerca de esa reflexión bíblica. La gloria es de Dios. Amén. Y comenzamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice como título, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Vamos a ver qué dice esta historia. Dice lo siguiente, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí
el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da la vida eterna. La fe y la obediencia de Abraham. Voy a hacer una pequeña reflexión acerca de lo que acabo de leer. Espero que sea de gran ayuda y edificante para cada uno de los que estarán escuchando. En el nombre del Señor. Abraham, padre de la fe. Se puede decir que Abraham era el modelo de fe y rectitud. Abraham, puedo decir también que tiene 3 rasgos fundamentales: la obediencia, la confianza, la fidelidad. Vemos en esta historia de la palabra de Dios que se habla de cuando Jehová le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, su único hijo, que se concibió por la promesa. ¿Por qué por la promesa? Dios le hizo a Abraham esa promesa. Dios le prometió un hijo a este hombre llamado Abraham cuando éste tenía 75 años de edad. Y no fue
hasta los 100 años que se cumplió esa promesa que Dios le había hecho a Abraham y a su esposa, que en el momento de concebir, entonces Abraham tenía 90 años de edad. A los 90 años de edad, Abraham fue padre. Bendito sea la gloria de Dios. Para Dios nada hay imposible, nada. Vemos que Abraham fue probado por Dios. Es decir, ¿verdad? Dios probó el temor reverente y la obediencia de este hombre llamado Abraham hacia él. Cuando Dios nos prueba, deberíamos tener la misma actitud que tuvo este hombre llamado Abraham. Debemos ser obedientes, sin cuestionar a Dios. Así podemos recibir lo que el Padre tiene para nosotros. Muchas bendiciones, porque cuando tú estás en obediencia, el Señor te puede bendecir rica y abundantemente. En esta prueba de fe y obediencia, Dios le ordena a Abraham, como acabé de leer en la lectura, que haga algo terrible, demasiado terrible para Abraham, que era matar y ofrecer su hijo, Isaac, a quien amaba profundamente. Y que lo ofreciera en holocausto. Abraham acepta obedecer a Dios a pesar de que amaba a su hijo y no tenía más que ese, Isaac. Él acepta obedecer a Dios sin duda, habiendo finalmente aprendido a confiar en la bondad de Dios por encima de su propio entendimiento, porque Abraham no entendía que porque Dios le había pedido, después que le dio un hijo a los 90 años, le había pedido que sacrificase su hijo Isaac. Pero Abraham no pensó cuando Dios le dijo que lo sacrificase. Él no pensó en nada, simplemente en obedecer a Dios. Asimismo, cuando somos probados por Dios, no importa lo que debamos sacrificar, procuremos estar atentos a la voz de Dios, obedeciéndolo en todo tiempo, sin quejarnos, sin rechistar. Si estamos de acuerdo en ser probados y promovidos como este hombre Abraham, recibiremos bendiciones del Señor. Y debo mencionar también que Dios nos prueba. Pero Dios nos prueba, esa prueba que Dios nos da no es para obtener conocimiento. No es para obtener conocimiento de nosotros mismos, porque Él sabe todo lo que nosotros realmente, quiénes somos, qué necesitamos. Él nos conoce de antemano. Dios sabe todo relacionado a nuestras vidas y todo lo que realmente tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, porque Él nos hizo. Y cuando Dios nos prueba por nuestro propio beneficio, para que de esta forma lleguemos a conocernos a nosotros mismos, debemos de obedecerle. Cual sea la prueba, cuán difícil sea la prueba, Él está presente, ¿verdad? Y se hace conocer en la tierra por los hombres
en los acontecimientos de nuestras historias, de pasadas, de nuestra vida, de cómo vivimos. Él estaba presente en todo momento. Por lo tanto, no soñamos con Dios, sino que aprendamos a conocerlo. Y yo te pregunto, ¿conoces a Dios? ¿Quién es Dios realmente para ti, para usted? Tenemos que aprender a conocerlo a través de su palabra. Pues este hombre llamado Abraham estaba tan confiado en Dios, aun cuando no entendía. Él ni siquiera discutió, ni siquiera rehusó. Él no buscó un consejo de una persona. Él sabía que Dios haría algo y se levantó, cortó la leña y fue al lugar que dijo Dios que fuera. Amén. Dios le había dicho que fuera a sacrificar a Isaac. Y tal sacrificio era para probar a Abraham, aunque Dios conocía todo de él. Bendito sea el Señor. Este hombre no renunció al sacrificio que tenía que hacer con su hijo, que era lo más valioso que él tenía, era valioso para él, un hijo a la edad de 90 años, pero más valioso para ese patriarca era hacer la voluntad de Dios, no importando lo que tuviese que hacer o lo que tuviese que dejar. Asimismo a nosotros, cuando enfrentamos dificultades o situaciones, no queremos aceptar ni obedecer. Nos quejamos de Dios, le cuestionamos a Dios, pero no nos ponemos a pensar que es una prueba y que a veces buscamos solucionarlo haciendo daño a nosotros mismos o haciéndole daño al prójimo. Hermanos, nuestra obediencia a Dios debe ser rápida. Debemos todos mostrar nuestra voluntad de obedecer al comando del Señor en todo tiempo o situación, porque Dios es primero. Hagamos como este hombre, Abraham, un hombre ejemplar. Hagamos como este hombre que le servía a Dios en grandes y pequeñas cosas. La obediencia indiferente a la orden de Dios es prácticamente desobediencia. Y te repito esto, la obediencia indiferente a la orden de Dios es prácticamente desobediencia. Literalmente, bendita sea la gloria de Dios. Así que la obediencia descuidada es muerta. Si tú descuidas y no obedeces a Dios, realmente estás viviendo, espiritualmente estás muerto. Estás caminando, pero espiritualmente estás muerto, porque no obedeces al Creador. Pero este hombre, ¿verdad? Abraham, él tenía en su corazón que Dios iba a hacer algo, que Dios podía hacer algo porque era todopoderoso. Sabía que Dios era fiel
y algo iba a hacer. Y si no hacía nada como quiera, este hombre le iba a obedecer. Porque él estaba demasiado, pero demasiado confiado. En el capítulo que yo leí, no hay ni un solo texto que dijera cómo se sentía este hombre cuando Dios le habló y le dijo que sacrificará a su hijo. En realidad, él no sentía tal vez nada en medio de esa terrible prueba, porque él caminaba con esa fe intachable y no por sus sentimientos, sino agradando todo tiempo al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, Abraham estuvo dispuesto a degollar a su hijo y a mantenerse en obediencia a Dios, porque sabía que Dios era tan fiel y aún de los muertos lo levantaría. Cuando Abraham, ¿verdad?, dice que iremos allí y adoraremos, él le dijo a los siervos, quédense aquí con el asno y nosotros subimos a la montaña donde Dios nos envió y vamos a adorarlo. Pero realmente no fue así. No fue así. Dios fue al monte, pero no era para adorar, era para sacrificar a su único hijo. Vemos también que Isaac, muy obediente, preparó junto a su padre todo. Pero también le hizo una pregunta Isaac a su padre. Le dijo, Padre, estamos preparando todo, la leña, el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham le contesta, Dios proveerá. Dios proveerá. Esa fue su única contestación hacia el hijo. Y vemos que al tercer día, Abraham llegó al lugar, donde el Señor le había especificado realmente dónde tenía que llegar, a ese monte. Y no llamó Abraham al lugar monte de agonía, o monte de prueba, o monte de obediencia, lo llamó monte de provisión. Monte de provisión, porque el Señor proveerá. Aleluya. Isaac, ¿verdad?, como representación de Cristo, se hace más evidente. ¿Por qué? ¿Por qué se hace más evidente que Abraham era un representante de Cristo? Ambos fueron amados por su padre, tanto el hijo como la persona de Abraham. Ambos fueron obedientes a Dios. Ambos se sacrificaron en el mismo monte. Ambos fueron librados de la muerte. Y yo te pregunto, si esto fuese usted, que Dios le hablase y le dijese, sacrifícate a tu hijo. Aunque tuviéramos 3, 4, 5, un sinnúmero de hijos, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Y qué le diríamos a Dios en ese momento? Mas, sin embargo, este hombre obedeció al Señor y iba a sacrificar a su único hijo, a Isaac. Hay momentos que nos sentimos aturdidos, nos sentimos sin fuerzas,
Nos sentimos que el mundo se nos viene encima, que no hay una salida, que no hay esperanza, que Dios no nos escucha, que Dios no obra en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos. Pero ¿sabe qué? Dios sabe todas las cosas. Y a veces las cosas suceden con un propósito, no a veces, todo el tiempo. Suceden con un propósito. Yo, sierva inútil, soy. Y mucho tiempo estoy pidiéndole al Señor, ¿verdad? Tengo ¿cómo diría? Yo tengo muchas cosas que decirle al Señor. Que cambie, que transforme, que llene, que el Señor sea el que llegue con cuerdas de amor a mi familia, a mis hijos. Pero yo tengo que esperar su momento. Yo tengo que esperar que Dios accione en el tiempo de Él. Por tal motivo le pido que me dé la esperanza, que me dé sabiduría, entendimiento, que me apacigüe mi exaltación, porque en el momento de Él se dan todas las cosas. Todas las peticiones que uno tiene, ¿verdad? Ya sea por un familiar, ya sea por un amigo, ya sea por un vecino, debemos estar orando por todo eso. Debemos de orar unos por los otros. Eso nos pide Dios, oremos unos por los otros. Si tú ves que aquel se está cayendo, tú dale la mano para que no se caiga. Si tú ves que aquel necesita oración, ve y ora por él. No te desanimes en hacerlo, porque tu recompensa viene de los cielos. Esta es la reflexión de este capítulo 22 que acabo de leer, de realmente el padre Abraham, se conoce como el padre de la fe. Y nosotros tenemos que tener esa fe como la tuvo él. Así que Dios les continúe bendiciendo. El Señor ha sido bueno. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Es poderoso. No nos podemos desanimar cuando vemos cosas con nuestros ojos físicos que no queremos ver. Tenemos que caminar con los ojos abiertos, pero los ojos espirituales, creyendo que en un momento dado las cosas se tornan a nuestro favor. Todo lo que nosotros pedimos, ¿verdad? Conforme a su voluntad, porque no vamos por encima de ella, conforme a su voluntad, Dios lo puede hacer, porque le servimos al Dios de lo imposible. Con esta les dejo muchas bendiciones. Bye bye.